Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Es un placer tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de inspiración y energía. Yo como siempre súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, listo para compartir una historia que sé que les va a cautivar. Y hoy, amigos, tenemos un tema. ¡Wow! Un tema que no solo promete debate, sino que invita a la reflexión profunda y, por qué no, a un torrente de emociones. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de un hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo, un actor que ha demostrado ser mucho más que una cara bonita, Kerem Bürsin. Y vamos a explorar una decisión que tomó, una decisión que para mí fue arriesgada, valiente, y que resonó en cada rincón del planeta. Una decisión motivada por el amor. Sí, señoras y señores, hoy desentrañaremos la historia de Kerem Bürsin, sus relaciones, y ese momento crucial en el que apostó todo, absolutamente todo, por el amor. Un amor que, como veremos, lo llevó a desafiar convenciones, a romper barreras y a vivir una historia digna de las mejores películas románticas. Pero antes de que nos adentremos en este fascinante relato, quiero pedirles algo muy sencillo pero crucial. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de nuestra comunidad pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y créanme, se lo agradecerán. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, llenos de análisis, curiosidades y perspectivas sobre el mundo del entretenimiento. Así que no lo piensen dos veces, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Gracias de antemano por su apoyo. Bueno, ahora sí, pongámonos cómodos, porque la historia de Kerem Bürsin y su decisión por amor es una de esas historias que te atrapan y te hacen reflexionar sobre el verdadero significado de la vida. Asterisco asterisco el encanto de Kerem Bürsin, más allá de la pantalla asterisco asterisco. Todos conocemos a Kerem Bürsin, ¿verdad? Ese hombre que no solo posee un talento innegable para la actuación, con una habilidad para sumergirse en sus personajes que lo distingue, sino que también irradia un carisma que es casi palpable. Un hombre que con su sola presencia, llena la pantalla y cautiva al público. Lo hemos visto brillar en una variedad de roles, desde el drama hasta la comedia, pero hay un proyecto en particular que lo catapultó a la fama internacional, Love is in the Air, o como se conoce en español, Love is in the Air, donde interpretó al carismático Serkan Bolat. Y es precisamente en esa serie, en ese set, donde la historia que vamos a contar hoy comenzó a tomar forma y a escribirse con letras de oro. Pero, ¿qué hace a Kerem Bürsin tan especial? Más allá de su atractivo físico, que es innegable, hay algo más. Hay una cualidad intangible, una energía que atrae y cautiva. Es un hombre que parece genuino, auténtico, que no teme mostrarse tal como es. Un hombre con una sonrisa que ilumina la pantalla y una mirada que transmite emociones profundas. Su formación, su pasión por la actuación y su dedicación al trabajo son evidentes. Kerem no solo se limita a memorizar líneas, se sumerge en sus personajes, los construye, los entiende y los hace suyos. Esto se refleja en cada interpretación, en cada gesto, en cada palabra. Y por supuesto, su inteligencia y su compromiso social son aspectos que lo hacen aún más admirable. Kerem es un hombre que utiliza su plataforma para hablar sobre temas importantes, para generar conciencia y para promover un cambio positivo en el mundo. Es defensor del medio ambiente, de los derechos humanos y siempre ha demostrado su apoyo a causas sociales. En resumen, Kerem Bürsin es mucho más que un actor talentoso. Es un hombre completo con una personalidad arrolladora, un corazón generoso y un compromiso con el mundo que lo rodea. Y es esta combinación de cualidades la que lo ha convertido en un ícono, en una figura que inspira y que deja una huella imborrable en todos aquellos que lo conocen. Asterisco asterisco la chispa en Love is in the Air y el rumor del amor asterisco asterisco. Volviendo a Love is in the Air, la química entre Kerem Bürsin y su coprotagonista, Hande Erçel, fue, como lo dije antes, explosiva. La conexión que tenían en pantalla era innegable, pero lo que muchos no sabían es que esa química trascendía el set de grabación. Era evidente en cada escena compartida, en cada entrevista, en cada evento promocional. La forma en que se miraban, la complicidad en sus gestos, la manera en que se complementaban, todo indicaba que algo especial estaba sucediendo. Todos los que seguimos Love is in the Air y a Kerem, sabíamos que la magia entre ellos era palpable.
La serie, que combinaba romance, comedia y drama, se convirtió en un éxito mundial, y gran parte de ese éxito se debió a la increíble química entre sus dos protagonistas. La forma en que interpretaban a sus personajes, la pasión que transmitían, la intensidad de sus miradas, todo contribuía a crear una atmósfera de romance que enganchaba al espectador desde el primer momento. Y es precisamente en este contexto, en medio del rodaje de una serie que celebraba el amor, donde los rumores de un romance entre Kerem y Hande comenzaron a circular con fuerza. Los fans, siempre atentos a los detalles, a las miradas, a los gestos, comenzaron a especular sobre la posibilidad de que esa conexión fuera algo más que profesional. En las redes sociales, los foros y los medios de comunicación, las especulaciones se multiplicaban. Se analizaban fotos, vídeos, entrevistas, cualquier pista que pudiera confirmar o desmentir los rumores. La curiosidad era inmensa y la expectativa aún mayor. Y como suele suceder en estos casos, ni Kerem ni Hande confirmaban ni desmentían nada. Mantenían una postura de misterio, por decirlo de alguna manera. Esto, por supuesto, alimentaba aún más la curiosidad de los fans y de los medios de comunicación. El secretismo, la ambigüedad, solo intensificaban el interés y la especulación. Asterisco asterisco el amor se manifiesta, confirmaciones y primeras imágenes asterisco asterisco. Pero como dice el dicho, el amor no se puede ocultar. Poco a poco comenzaron a aparecer fotos, vídeos, pequeños detalles que confirmaban lo que muchos ya sospechábamos: sí, Kerem Bürsin y Hande Erçel estaban enamorados. Y no era un amor cualquiera, era un amor que parecía fuerte, real, de esos que te cambian la vida. Primero fueron fotos tomadas por paparazzi, imágenes capturadas en lugares públicos, en momentos de intimidad. Luego comenzaron a compartir momentos en redes sociales, pequeñas pistas que confirmaban la relación. Una publicación en Instagram aquí, un comentario en una foto allá, todo sumaba, todo encajaba. Las sonrisas, las miradas cómplices, los abrazos, los besos, todo hablaba por sí solo. Era evidente que entre ellos existía una conexión especial, un amor que iba más allá de la pantalla y que se extendía a la vida real. La noticia se esparció como la pólvora. Los fans de todo el mundo celebraron la noticia, y la pareja se convirtió en una de las más comentadas y queridas del momento. Los medios de comunicación se volcaron sobre ellos, analizando cada detalle, cada gesto, cada palabra. Era un amor que inspiraba, que conmovía, que recordaba a todos la belleza y la magia del amor. Y en medio de todo este revuelo, Kerem Bürsin tomó una decisión que marcaría un antes y un después en su vida. Decidió vivir su amor abiertamente, sin esconderse, sin preocuparse por las consecuencias. Asterisco asterisco la decisión valiente, arriesgándolo todo por el amor asterisco asterisco. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante. Kerem Bürsin, un actor con una carrera en ascenso, con muchos proyectos en puerta, con una imagen que cuidar, toma una decisión que demuestra su valentía y su autenticidad. Decide darle prioridad a sus sentimientos, a su felicidad, por encima de cualquier otra cosa. En el mundo del espectáculo, la vida privada de las celebridades es un bien muy preciado. Las relaciones, los romances son constantemente analizados, juzgados, criticados. Las decisiones de las celebridades son, en muchas ocasiones, moldeadas por los miedos, por las presiones, por el temor a perder el éxito o la popularidad. Muchas veces las relaciones sentimentales de las estrellas se mantienen en secreto, se ocultan, se minimizan, para evitar cualquier tipo de controversia o impacto negativo en su carrera profesional. La discreción es la norma y la privacidad un bien escaso. Pero Kerem, con una valentía admirable, decidió no dejarse influenciar por estas presiones. Decidió ser fiel a sí mismo, a sus sentimientos, a sus deseos. Decidió vivir su amor plenamente sin importar lo que los demás pudieran pensar o decir. Se mostró tal cual era, enamorado y feliz. Publicaba fotos con Hande en sus redes sociales, compartía momentos íntimos, demostrando al mundo entero que el amor era más importante que cualquier otra cosa. No temía mostrarse vulnerable, ni dejar que su felicidad fuera visible para todos. Esta decisión, amigos, es lo que yo llamo, arriesgarlo todo por amor. Porque en ese momento Kerem estaba poniendo en juego muchas cosas. Estaba arriesgando su imagen pública, su carrera, su reputación. Estaba exponiéndose a la crítica, al juicio, a la especulación. Pero a pesar de todo, Kerem eligió el amor. Eligió la felicidad. Eligió ser fiel a sus sentimientos.
Y esta decisión nos dice mucho sobre su personalidad, sobre sus valores y sobre su forma de entender la vida. *** El impacto, reacciones y consecuencias ***. Y por supuesto, esta decisión tuvo un impacto. Los medios de comunicación se volcaron sobre ellos, buscando cada detalle, cada momento, cada gesto. Los fans divididos entre los que celebraban su amor y los que analizaban cada detalle, cada gesto, cada palabra. La presión mediática se intensificó, y la atención del público se centró en la pareja. Algunos criticaban, otros juzgaban, otros especulaban. Pero Kerem, firme en su decisión, siguió adelante. Siguió viviendo su amor, sin importar lo que los demás dijeran. La reacción de sus seguidores fue diversa. Algunos celebraban su amor, otros criticaban, otros se mostraban preocupados por el impacto que esta relación podría tener en su carrera. Las redes sociales se llenaron de comentarios, de análisis, de opiniones. La pareja se convirtió en el centro de atención, y cada paso que daban era analizado y comentado. Pero a pesar de toda la atención mediática y de las opiniones encontradas, Kerem y Hande se mantuvieron unidos, demostrando al mundo que su amor era más fuerte que cualquier crítica o presión. Esta decisión, amigos, nos demuestra mucho sobre la personalidad de Kerem. Nos muestra a un hombre valiente, auténtico, que no tiene miedo a ser él mismo. Que prefiere ser feliz a esconder sus sentimientos. Un hombre que prioriza el amor y la felicidad por encima de cualquier otra cosa. ***, consecuencias negativas. Un análisis de la trayectoria de Kerem ***. Ahora bien, ¿qué implicaciones tuvo esta decisión en su carrera? ¿Cómo reaccionaron sus seguidores? ¿Hubo consecuencias negativas? La verdad es que en muchos sentidos la respuesta es no. Kerem siguió trabajando, siguió siendo un actor reconocido y valorado. Su imagen, en lugar de deteriorarse, pareció fortalecerse. Su autenticidad, su valentía, lo hicieron aún más querido por sus fans. A pesar de la atención mediática y de las especulaciones, Kerem continuó su carrera con éxito. Siguió protagonizando proyectos, trabajando con directores y productores de renombre y consolidándose como uno de los actores más importantes de Turquía. En lugar de afectar su imagen, su relación con Hande pareció, en muchos casos, fortalecerla. Demostró ser un hombre auténtico, transparente y valiente, cualidades que fueron muy apreciadas por sus seguidores y por el público en general. Y por supuesto, la historia de amor entre Kerem y Hande, aunque no duró para siempre, dejó una huella imborrable en la memoria de todos. Nos demostró que el amor, aunque a veces doloroso, es una experiencia que vale la pena vivir. Y que arriesgarlo todo, incluso la carrera, puede ser la decisión más valiente y gratificante de todas. Es importante señalar que aunque su relación con Hande llegó a su fin, Kerem siempre ha mantenido una actitud respetuosa hacia ella. Nunca ha hablado mal de ella, y siempre ha demostrado un gran cariño y admiración. Esto, a su vez, habla muy bien de él, de su madurez y de su respeto por las relaciones pasadas. ***, lecciones de amor y vida, el legado de Kerem ***. Y volviendo a la decisión de Kerem, creo que nos deja una lección muy importante. Nos enseña que la vida es demasiado corta para vivirla escondidos. Que la felicidad y el amor son los pilares fundamentales de nuestra existencia. Y que a veces arriesgarlo todo por aquello que nos hace felices es la única manera de vivir una vida plena y auténtica. Nos demuestra que la autenticidad es un valor fundamental, que ser fiel a uno mismo es la clave para la felicidad y que la valentía es un ingrediente esencial en la receta de la vida. Por supuesto, la historia de Kerem y Hande no es la única historia de amor en la vida de Kerem. Ha habido otros rumores, otros romances, pero ninguno que haya impactado tanto como este. Y creo que la razón es muy sencilla, porque fue una historia vivida con honestidad, con pasión, sin máscaras. Fue una historia que nos conmovió a todos, porque nos recordaba que el amor, en su forma más pura, es el motor que impulsa nuestras vidas. ***, más allá del romance, el compromiso social de Kerem ***. Y para cerrar este análisis, es importante destacar algo más. Kerem Bürsin no es solo un actor talentoso, sino también un hombre comprometido con el mundo que lo rodea. Utiliza su plataforma para hablar sobre temas importantes, para generar conciencia y para promover un cambio positivo en la sociedad. Es defensor del medio ambiente, de los derechos humanos, y siempre ha demostrado su apoyo a causas sociales.
Esto, por supuesto, aumenta aún más el respeto y la admiración que sentimos por él. Kerem ha utilizado su voz para hablar sobre la importancia de la sostenibilidad, para defender a las minorías, para promover la igualdad y para abogar por un mundo más justo y equitativo. Su activismo es genuino y constante y su compromiso con las causas sociales es evidente en cada acción que realiza. Su labor como defensor de diversas causas lo ha convertido en un modelo a seguir para muchos jóvenes, y su ejemplo inspira a otros a involucrarse en la lucha por un mundo mejor. *** Conclusión. Un acto de valentía y un legado duradero ***. Así que, en resumen, la decisión de Kerem Bürsin de arriesgarlo todo por amor fue un acto valiente, que nos demostró su autenticidad y su compromiso con la felicidad. Nos dejó una lección sobre la importancia de vivir la vida plenamente, sin miedo a ser nosotros mismos y a perseguir nuestros sueños. Y además nos permitió ser testigos de una historia de amor que, aunque haya llegado a su fin, siempre recordaremos con cariño. Kerem nos enseñó que el amor, en sus múltiples formas, es una fuerza poderosa que puede transformar vidas y mover montañas. Nos demostró que la valentía es fundamental para enfrentar los desafíos de la vida y que la autenticidad es la clave para la felicidad. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un recordatorio de que el amor, aunque a veces doloroso, es una experiencia que vale la pena vivir. Es un testimonio de la importancia de ser fieles a nuestros sentimientos y de no tener miedo a mostrar nuestra vulnerabilidad. Y sobre todo es una inspiración para todos aquellos que buscan vivir una vida plena y auténtica, sin importar las presiones y los juicios de los demás. Amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Si les ha parecido interesante, si les ha hecho reflexionar, o si simplemente les ha entretenido, no duden en dejar sus comentarios abajo. Me encantaría saber qué opinan, qué les pareció la historia, si se sienten identificados con la decisión de Kerem, o si tienen alguna otra reflexión al respecto. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Y por favor, no olviden darle un buen me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarnos y no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.